Hola chicos, hoy os traigo un vídeo muy especial y es que he tenido el placer de colaborar con Bograce, una compañía con la que llevo fabricando mi merchandising desde hace unos años para hacer una pequeña reseña sobre sus productos. En este vídeo os enseñaré algunas cosillas que he podido imprimir con ellos y os hablaré de mi experiencia como clienta. Y si os quedáis hasta el final os explicaré cómo podéis entrar en un sorteo que haré con Merchant que iréis viendo a lo largo de este vídeo. Antes de comenzar quería aclarar que, pese a que fue Bograce quien me pidió hacer esta reseña y quien me proporcionó parte del material, la opinión que voy a dar de ellos es completamente honesta. Llevo trabajando con esta compañía desde hace tiempo y los he recomendado mucho a mis compañeros artistas, dado que siguen siendo mi alternativa favorita para hacer merchant. Si conocíais a esta empresa de antemano, seguramente sea por sus llaveros, que ofrecen en todos los tamaños y efectos que te puedas imaginar. Yo suelo pedirles tanto transparentes como opacos, y los he probado con unos cuantos acabados distintos. Bograce ofrece llaveros con distintos efectos especiales, como acabados con purpurina, con efecto arcoiris y hasta con efecto 3D, como este llavero que me ofrecieron para esta reseña y que te persigue con la mirada. Bograce también hace pines como estos de Pokémon que hice con ellos hace poco, además de standees con los que también os podéis poner muy creativos. Preparar este tipo de merchandising para Bograce es muy sencillo, dado que al contrario que otras compañías que imprimen merchandising acrílico, son ellos los que se encargan de preparar las líneas de corte, los accesorios y demás para vuestros diseños. Vosotros solo tendréis que proporcionar el diseño en una buena calidad para que ellos lo hagan realidad. Algo que también me gusta mucho es que no piden un mínimo de llaveros por diseño, así que podéis imprimir 2 o 3 copias de un dibujo y no tener que comprometeros a imprimir muchas copias iguales y arriesgaros a que se os queden muchas sin vender. Si ofrecéis encargos de llaveros o queréis hacer una pequeña prueba antes de comprometeros a hacer un pedido más grande, esto os va a venir de cine. El merchant acrílico llega empaquetado individualmente en bolsitas de plástico, con los enganches ya montados y que tú mismo escoges dentro de un puñado de accesorios distintos. Últimamente han estado preguntando sobre otras formas de empaquetarlos para que se pueda reducir el plástico que utilizan, así que parece que tienen intención de mejorar en ese aspecto y ser un poco más eco-friendly. Si hay algo que me falta entre las opciones de Bograce es que me gustaría que tuviesen llaveros que brillen en la oscuridad o llaveritos de madera, pero no me extrañaría que en algún punto los comenzasen a hacer. De hecho, es que mientras grababa este vídeo hicieron una encuesta para ver qué tipo de merchandising os gustaría que hicieran próximamente y mostraron un llaverito de madera, así que tal vez lleguen pronto. Sobre la calidad de la impresión, mi opinión es que es bastante buena, aunque los colores no siempre salen exactamente igual entre tiradas o en comparación con las ilustraciones originales. Aquí tenéis un llavero impreso al lado del original, hecho con el iPad. Aunque sea un poco difícil de ver en cámara, los colores han salido algo más fríos y apagados en las zonas más oscuras, pero en general creo que se ve bastante bien. Bograce también ofrece merchandising impreso sobre tela. Para esta reseña me mandaron bolsas con impresión frontal y también otra con impresión completa. La calidad de las telas es bastante buena, siendo la de la primera bolsa más gruesa y resistente y la segunda algo más fina. Las he podido usar un par de veces y me han dado muy buena impresión. Para las primeras bolsas usé esta ilustración de los Pokémon iniciales de Galar y los colores salieron muy bien. Se integraron bien con el tono de la bolsa, a pesar de que cuando maqueté los dibujos me dio la sensación de que quedaría un poco más pegote. Esto es porque los colores se aclararon un poco en la impresión y me imagino que en parte fue por la rugosidad de la superficie. En la otra bolsa pude escoger un diseño que rodease la bolsa completa, así que usé esta ilustración de Latios y Latias. La lona es más ligera y fina, no es tan áspera al tacto como la anterior, y en cuanto a la impresión, los colores de esta se ven mucho más intensos y bonitos, y sería mi elección si en un futuro quisiera imprimir algo con colores más fuertes. La verdad es que me gusta mucho cómo quedó este diseño. Las bolsas con impresión frontal vienen en 2 tamaños distintos y tienen un área limitada en la que imprimir, mientras que las bolsas con impresión completa vienen en un único tamaño pero tienen más área que personalizar. Les puedes añadir una cremallera y también son algo más anchas por la parte de debajo, así que podéis llevar cosas más voluminosas sin problema. Otro tipo de merchant que hacen y que he pedido con ellos son los cojines, como este que me hice de Kangyume hace un tiempo. Podéis personalizar el tamaño y la forma como vosotros queráis. También hay un par de tipos de tela disponibles. Este lo hice con una tela muy suavita y que queda muy agradable al tacto. Los podéis pedir con relleno o sin él, en cuyo caso podéis rellenarlo vosotros mismos a través de la cremallera que llevan. Finalmente también he tenido la oportunidad de pedir a Bograce washi tape y pegatinas de vinilo. Lo que más tenía ganas de probar eran los washis, y estoy muy contenta con ellos. Los detalles se ven muy claros pese a ser una impresión tan pequeña y los colores se ven brillantes y fieles a los del diseño original, aunque transparentan ligeramente como viene siendo habitual en este tipo de cintas. Son fáciles de cortar con las manos y también con tijeras o cúter. Por cierto, si os gusta la ilustración que usé, es un diseño de Digital Claws, un artista italiano que os recomiendo mucho que le echéis un ojo. Para los washi tapes, Bograce tiene un mínimo de copias por diseño muy bajo en comparación a otras tiendas que te obligan a pedir 25 o 50 copias del mismo diseño para poder completar un pedido. Además de que el precio por unidad me parece muy bueno cuando lo comparo con el de otras empresas.
En cuanto a las pegatinas de vinilo, el material se ve muy resistente, los colores quedan muy brillantes y los diseños se ven tan detallados como las ilustraciones originales. Imprimí una pegatina en vinilo normal y otra en vinilo reflectante, que tiene un efecto espejo que queda muy resultón. Me quedé con ganas de pedir otras tantas porque Bow Grace tiene un montón de vinilos distintos, holográficos, con purpurina, transparentes e incluso con acabado de papel craft. Bow Grace también hace páginas de pegatinas troqueladas que he tenido la oportunidad de probar en otros proyectos, además de muchos más tipos de merchandising a los que les podéis echar un ojo en su página. Llevo varios años trabajando con Bow Grace para fabricar mi merchandising y creo que trabajar con ellos es fácil incluso si es tu primera vez. Su página web es muy intuitiva y tiene todas las plantillas y tutoriales que podáis necesitar. Además de tener mucha variedad de productos, sus fechas de entrega son muy rápidas. He recopilado los tiempos de espera en mis últimos 5 pedidos, yendo desde el día en el que les envié los archivos hasta que los llaveros llegaron a casa, y al calcularlo me ha dado una media de unos 25 días de espera. Pese a la barrera del idioma, crear proyectos algo más complicados con ellos nunca me ha supuesto ningún problema. Son muy flexibles y siempre están abiertos a fabricar cosas aunque no tengan un ejemplo idéntico en su página web. Si tenéis un proyecto en mente, lo mejor es que les mostréis un esquema o un boceto claro de vuestra idea y ellos ya harán el resto. Muchas gracias a Bow Grace por enviarme merchandising para hacer este vídeo y os animo a que todos busquéis su página y redes sociales para no perderos las próximas cosillas que sacarán. Pero bueno, me imagino que a todos os gustará tener algo de este merchan, ¿no? Pues voy a sortear una bolsa de tela con los iniciales de Galar, uno de los llaveros 3D y también las pegatinas de vinilo de Kangyum. Y si llegamos a los 50 comentarios en este vídeo, sortearé uno más de cada para un segundo ganador. Para participar tan solo tenéis que dejar un comentario en este vídeo diciendo cuál de los productos de Bow Grace os gustaría probar, ya sea de los que he enseñado por aquí o de los que tienen en su página web. Además, si dais me gusta y compartís el vídeo con vuestros amigos, me ayudaréis a que más gente lo vea y les pueda echar un ojo. El sorteo se acaba el 10 de julio y podéis participar desde cualquier país del mundo, os enviaré el premio sin ningún problema. Eso es todo por mi parte, espero que os haya gustado esta reseña y nos vemos en el próximo vídeo.